¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por venir, Aflójense, que es un tiempo entre amigos. Queremos hacerles algunas preguntas, pero para que ustedes ministren a nosotros, necesitamos escuchar las respuestas con un corazón abierto. Son preguntas muy básicas, pero necesitamos volver a los cimientos, una y otra vez. Creo que la salud de la iglesia depende de eso, de tener siempre presente las verdades fundamentales. Así que voy a empezar por Miguel, Pastor Miguel. ¿Bien? ¿Qué es la iglesia, hermano? Me dijiste que no iba a ser tan tenso como la examinación y se parece. Puede caer mi pastorado, depende de la respuesta. No, la verdad que ante todo me voy a tomar el atrevimiento porque vi tantos videos que fueron muy emotivos y no estuvimos ninguno de nosotros. Entonces me tomo el atrevimiento de estar... Pero porque estaban presentes, por eso nos incluimos. Entonces, la verdad que es muy emocionante estar presente hoy acá. La verdad que recuerdo charlas con Dardo en Carapachay, trayendo la propuesta de tener una iglesia en Capital y las razones de por qué deberíamos apuntar a eso como iglesia. Y yo me sentía también como un incrédulo, y hoy ver esto es un santo cachetazo del Señor, porque como diciendo, yo hago lo que quiero con la palabra, yo hago lo que quiero con mi gloria, con mi nombre, con el Evangelio, uso a quien sea, como sea, y es precioso, la verdad, verlos a ustedes celebrando la fidelidad de Dios, porque el aniversario es eso, ¿no? La celebración de que Dios es fiel y sostuvo a todos ustedes y a pastores fieles como lo es Dardo, como lo es Ernesto en este tiempo. Y bueno, la iglesia, la verdad que es algo precioso. Yo arrancaría diciendo eso. Obviamente la palabra de Dios nos enseña, creo que todos sabemos, pero no debemos asumirlo. La Biblia es clara en cuanto que la iglesia es un grupo de llamados, de personas que han sido convocadas o llamadas de las tinieblas, de un mundo de oscuridad, de un mundo de perdición, a un reino de luz donde reina el amado Hijo de Dios, Cristo Jesús. Eso vino producto del Evangelio, y obviamente la iglesia está reunida o conformada por mucha gente que por ahí no conocemos nosotros, de todo el mundo, de otros años, de otras generaciones. Pero lo que más nosotros palpamos es la iglesia local. Cuando uno nos dice qué es la iglesia, obviamente sabemos que son todos los redimidos, pero donde queremos palparlo es en una iglesia local. Una iglesia como la que hoy vemos, la iglesia en Cava. Y si nos concentramos ahí, la iglesia para mí es un grupo de personas que se identifican como hijos de Dios, que están sumisas a un liderazgo establecido por Dios, el cual ese liderazgo junto con el cuerpo van reconociendo otras personas a través del bautismo, a través de el obedecer a los sacramentos, van reconociendo como hijos de Dios. Es como una embajada. Leía el libro de Jonathan Leeman, de la membresía. Es como una embajada que va dando documentos de identidad, que va dando certificados de que esta persona pertenece a esta nación, esta persona es ciudadana. Bueno, la iglesia local tiene ese encargo, llamar a las personas que no son parte de la iglesia a reconciliarse con Dios, y una vez reconciliadas, afirmarlas en la fe a través del bautismo, que es el testimonio. No hay nada mágico en el bautismo, pero sí es algo milagroso. Que pecadores se identifiquen con Dios es algo milagroso. Y ese milagro del bautismo nos identifica con un pueblo precioso que es la iglesia. Creo que hay mucho más para decir, ¿no? Pero... Y es gente perfecta, digamos. Cuando entra a la iglesia... No, yo diría otra P. Para mí es gente preciosa. Tan preciosa y perdonada. Vamos. Aprendí de las P
con mi pastor. Imperfecta, pero en los planes de Dios, a punto de ser glorificadas cuando estemos con Él. Amén. Precioso. ¿Alguien quiere agregar algún pensamiento acerca de qué es la iglesia? Si no, avanzamos. Bueno, podríamos estar horas hablando de la iglesia, ¿no? Creo que es nuestro tema de la conferencia de pastores en noviembre, la iglesia, de ante su palabra. Muy bien, voy a continuar, voy a saltarme un poco el orden de las sillas. William Reversal, la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios, Encarnación. ¿Cómo estuvo hoy? Fuiste a la cancha, ¿no? Perdimos. Te dije, no vayas. Bueno, un paréntesis, hermano, un paréntesis. Hermano, yo voy a explicar, porque hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Yo voy a explicar de la Cena del Señor, pero son dos preguntas. ¿Qué son las ordenanzas? ¿Qué importancia tiene para la iglesia las ordenanzas? Y específicamente, ¿qué es el bautismo? Porque también vamos a practicar el bautismo hoy con algunas personas y esa parte la vas a explicar vos, qué es el bautismo. Entonces tengan en cuenta esta explicación porque no lo vamos a hacer cuando vayamos a los bautismos. Esta es la explicación de los bautismos. Willy. Bueno, buenas noches a todos. Hoy también el atrevimiento de felicitar a la iglesia, los 5 años, Pastor Dardo, todos los líderes, para que es un gran gozo ver lo que Dios está haciendo con ustedes y en medio de ustedes. Hola. Bueno, entonces, cuando hablamos de las ordenanzas, estamos hablando de los mandatos que el Señor Jesucristo nos dio para recordar el pacto, el nuevo pacto que Él ha hecho. Entonces, cuando hacemos el bautismo y la Santa Cena, son una señal externa de algo interno que ocurrió en nosotros. Entonces, empezando por el bautismo es la señal pública de que al mismo tiempo que nos sumergimos en el agua, estamos diciendo que de la misma manera que Cristo murió en la cruz, nosotros estamos muriendo a mi viejo hombre, estoy muriendo al pecado, estoy muriendo a mí mismo. Y cuando salimos de las aguas, estamos simbólicamente representando que estamos ahora en una nueva vida en Cristo, que hemos sido resucitados, que tenemos vida ahora en Él. Y eso es un mandamiento. Jesús mismo, antes de su ascensión en la gran comisión, dijo: hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y también bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablando un poquito de lo que es esa señal del pacto, decimos que por medio de bautismo es que una persona que no pertenecía al cuerpo, ahora de una manera visible está uniéndose al cuerpo. Y por medio de la Santa Cena, cada mes o cada 3 meses o cada cuando la iglesia lo hace, estamos rememorando, recordando y volviendo a hacer un pacto entre toda la congregación, diciendo de que obviamente pertenecemos a Cristo, pero que también nos pertenecemos los unos a los otros. Así que, como dije recién, es un mandato que se nos dio y que todo cristiano debería tener el gozo de pararse públicamente frente a todas las personas y decir: a partir de hoy, de la misma manera que Cristo ya me salvó, lo voy a hacer simbólicamente. Obviamente hay que destacar que cuando se habla del tiempo de la Biblia, era algo casi suicida, vamos a decir. Bautizarse era un símbolo casi de muerte por la comunidad judía, por otras personas. Para nosotros hoy es un día un poco más fácil, pero sigue siendo ese simbolismo muy importante. Wow, bueno, muy bien. Mañana Marco va a estar predicando en nuestra iglesia en Villa, así que va a ser bueno escucharte, Willy. Bien, ¿Marco dije? Willy, lo tengo presente a tu hermano. Bien. ¿Qué comunican, Willy? ¿Qué comunica cuando una persona se bautiza y alguien está presente que no conoce el Evangelio, no está familiarizado con la iglesia, con las cosas santas, las cosas de Dios? ¿Qué
comunica el bautismo a esa persona particularmente que está observando algo que en realidad no tendría mucho sentido, que alguien entre al agua, salga al agua. Lo dijiste, pero para enfatizar, ¿qué debería prestar atención una persona que hoy está y que va a ver esto que es el bautismo cristiano? Sí, bueno, es un poderoso recordatorio y es una predicación del Evangelio en cierto sentido. Sabemos que el Evangelio es explicar literalmente las buenas noticias, pero eso es una manera, vamos a decirle, de predicar el Evangelio y de recordar a las personas que todavía no lo han hecho, recordar que ellos se encuentran en esa muerte espiritual todavía. Ellos no tienen vida en Cristo. Ellos no han muerto ellos mismos, ni tampoco todavía están en un estado de muerte espiritual y no tienen el privilegio de estar en Cristo, de resucitar en Cristo, de tener nueva vida en Cristo. Entonces, al hacerlo públicamente, le estamos recordando a otras personas, todavía no lo has hecho. Tienes que hacerlo. Esto es una oportunidad de hacerlo. Y si por alguna razón hay alguna persona aquí en esta noche que todavía no lo ha hecho públicamente, te quiero recordar también a vos de que tu condición, por lo menos de manera simbólica, todavía estás muerto en tus pecados y delitos y no vas a ser resucitado en la nueva vida en Cristo. Así que te animo a que hables lo más pronto posible con tu iglesia local o asista a una iglesia local. Aquí hay unos cuantos pastores de la ciudad de Buenos Aires y alrededores en el cual puedes hacerlo. Muy bien, gracias Willy. Muy bien, quiero hacer una pregunta, hermano Marcos, pastor Marcos, sobre el discipulado, porque cuando una persona se bautiza, se identifica con la iglesia, ¿no? Ya es un discípulo, ¿qué tiene que hacer para ser un discípulo? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Háblanos un poquito acerca del discipulado. ¿Puede ser, Marcos? Bueno, buenas noches, iglesia. Un privilegio estar con ustedes. Gracias, Dardo, por la invitación. No me siento digno de estar sentado acá junto a estos hermanos, pero creo que para entender lo que es el discipulado debemos entender primeramente qué es ser un discípulo. En los tiempos de Jesús, un maestro llevaba a sus seguidores, quienes lo acompañaban, para enseñarles sobre un tema específico quizás, pero no tenían necesidad de comprometerse esos alumnos, esos aprendices, discípulos con su maestro. Cuando el Señor Jesús tiene sus seguidores, eleva esa vara de compromiso a tal punto de que ninguno que no renuncia a todos sus derechos, a sus necesidades, no puede ser su discípulo. Aquel que ama más a su padre o a su madre, o aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. De hecho, en Juan 6, 66 en adelante, un grupo de personas, por la dureza de las palabras del Señor Jesucristo, renuncia y se va. Y Pedro y sus discípulos, Señor, se van todos. ¿Se quieren ir ustedes también? Dice el Señor. Ahí tenemos las palabras de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Entonces, un discípulo es aquel que renuncia a todos sus derechos por seguir a Cristo, abrazar a Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de discipulado, como dijo el hermano, podemos ver un principio básico en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde el Señor mismo indica su autoridad, tiene toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra. Eso es lo que nos indica esa frase para darnos el imperativo de vayan entonces y hagan discípulos. Mientras van, mientras vienen, hagan discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? ¿Cómo hacemos seguidores que renuncian a todos? Bautizándolos, llamándolos al arrepentimiento de sus pecados y enséñenle todas las cosas que yo les enseñé a que guarden. Entonces, un discipulado es enseñar a otros que han abrazado la fe. Implícitamente está el predicar el Evangelio, pero el mandato es hacer discípulos. Enséñenle a guardar todas las cosas que Jesús ha enseñado por medio de su palabra ahora, ¿no? Para nosotros. Entonces el discipulado es eso, es
abrazar a esos nuevos seguidores y enseñarles cómo deben vivir la vida cristiana, a que renuncien a todo, a cómo debe ser su vida, a consolarlos, a animarlos, a exhortarlos, hasta que el Señor venga a buscarlos. Eso sería el discipulado. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo lo que agregaría, que siempre me gusta enfatizar, es que nadie está obligado a seguir a Jesús. Nadie está obligado a ser un discípulo suyo. Pero si lo sos, o si lo querés ser, tenés que serlo conforme Jesús pide que seas. No se puede ser un discípulo de Jesús de manera personalizable. Entonces yo escojo esto y esto no, yo quiero esto y esto no. No, es como decía el hermano, es una renuncia completa. Y decir, no es que el día que me convierto tiro los muebles a la calle, no, renuncio a todo. No, es en el corazón, es un desprendimiento a todo para seguir a Jesús. Y creo que eso es sumamente importante porque vivimos en una época donde muchas personas profesan algo que no son. Y un discípulo de Jesús se caracteriza por vivir a la luz de la palabra de Dios. En una etapa tan relativista y desconstruimos la idea de discípulo. No. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. E incluso se dio vuelta, como dijo el hermano, los apóstoles, ustedes se quieren ir, váyanse. Pero si alguien quiere seguirme, entonces me sigue conforme a mi palabra. Eso sería. Excelente. Muy bien. Pastor Mariano Merino, amado hermano, una de las características o valores de la iglesia, ¿no?, que no se enfatiza tanto, es la humildad. ¿Qué tan importante es la humildad en una iglesia y cómo se vería eso reflejado entre sus miembros? ¿Podrías contarnos algo de eso, por favor? Es tan importante la humildad que el Señor dijo que Él resiste al soberbio, pero su gracia se la da al humilde. Entonces, es fundamental para relacionarnos con Dios y para relacionarnos unos con otros también. Hay un pasaje que me encanta al respecto, ahí en Filipenses, capítulo 2. Ustedes saben que la iglesia en Filipos estaba a punto, justamente, por situaciones de orgullo, de contienda, de vanagloria, a punto de sufrir una división. Y había dos hermanas, Evodia y Síntique, que no querían reconciliar su relación, justamente por orgullo. Había predicadores contenciosos que, aprovechando el encarcelamiento de Pablo en Roma, se promovían a sí mismos. Y también, como siempre, había algunos falsos maestros, no solo promoviéndose a sí mismos, sino confundiendo a la iglesia. Entonces Pablo, en ese contexto, les escribe lo siguiente, capítulo 2, verso 3 de Filipenses, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Básicamente, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, desechen la contienda, desechen la vanagloria. La contienda es esa motivación interior de hacer todo lo que se hace en el contexto de una iglesia, pero con fines personales, ¿no? Una ambición egoísta. Después dice, por favor, no hagan nada por vanagloria. La vanagloria justamente es esa gloria hueca, vacía, que promete satisfacción y que no la concede, que tiene que ver con nosotros y no con nuestro Señor. Y a mí me llama la atención porque si el texto dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, implica que podemos hacerlo todo por contienda y por vanagloria. Es triste, pero real. Eso significa que, no sé, yo puedo predicar por contienda y vanagloria, puedo dirigir alabanzas por contienda y vanagloria, puedo
evangelizar por contienda y vanagloria, puedo cantar por contienda y vanagloria, etc. Es impactante leer esto. Pero no se queda solo en eso el texto, sino que dice, antes bien, con humildad. Ahí está nuestra palabra, ¿no? Antes bien, con humildad. Y la palabra que se traduce ahí, humildad, en su raíz, es muy linda porque describía cosas que no estaban muy elevadas del suelo, ¿no? Cosas bajitas, diríamos nosotros. Se usa allí en Lucas 3:5 para decir que Juan el Bautista iba a allanar el camino al Señor, ¿verdad? Y lo hace con estas palabras. Se rellenará todo valle y bajará, ahí está la raíz de nuestra palabra, bajará todo monte. O sea que la humildad adopta como dos formas, ¿no? En el plano vertical hace que uno se coloque por debajo de la mano de Dios, de la autoridad de Dios, para obedecerle, justamente. Y eso es lo que leemos en 1 Pedro 5:6. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bajo la poderosa mano de Dios. Y digamos, el aspecto horizontal de la humildad implica que nosotros nos ponemos debajo del otro, del hermano, para poder servirle, ¿sí? Y eso es lo que vemos en 1 Pedro también, capítulo 5, verso 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Tremendo. Es decir, que podemos graficar la humildad como una cruz. El aspecto vertical me hace a mí, en forma voluntaria y por amor al Señor, colocarme bajo su autoridad para obedecerle. Pero también el aspecto horizontal me hace ponerme por debajo de los demás hermanos para servirles. O sea que sin humildad, en un sentido, no vamos a poder glorificar a Dios, porque no nos vamos a poner debajo de su autoridad para obedecerle, y tampoco vamos a poder ministrar a los demás, porque nos vamos a creer quizás superiores a ellos y esperar entonces que nos sirvan, ¿sí? De hecho, el texto allí dice dos formas prácticas en que opera la humildad en la iglesia. Son dos participios. Dice estimando y no mirando. Es decir, en primer lugar, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Otra vez, el mismo concepto. Uno se pone por debajo de los demás para poder servirles. Si uno no hace eso, de verdad va a esperar ser servido, justamente, ¿no? En vez de dar amor, va a exigirlo. En vez de, no sé, consolar al afligido, va a reclamar con enojo en su corazón que lo consuelen. En vez de visitar a alguien que lo necesita, va a exigir o reclamar ser visitado, y así opera, ¿no? La humildad hace que nosotros tomemos la toalla, el lebrillo, y sirvamos a los demás, lavemos los pies de los demás, básicamente, ¿no? Por eso dice el texto, como una de las formas allí es colocándonos por debajo de los demás, estimando que ellos son superiores a nosotros mismos. Y en segundo lugar dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De nuevo, humildad entonces, según este texto, no es pensar menos de uno mismo, sino menos en sí mismo y más en los demás, más en los hermanos, digamos. Y el concepto es el mismo, porque sin humildad entonces, honestamente, mi vida cristiana va a ser una serie de reclamos, de necesidades insatisfechas, de exigencias a la iglesia, a los líderes, no sé, a los hermanos, a las hermanas, de que falta esto, falta lo otro, falta aquello. Sin humildad es imposible asumir el rol de siervo y decir, bueno, el Señor me salvó a mí para que yo sirva a los demás, y no tanto para esperar ser servido, ¿verdad? Pero claro, eso es la actitud espiritual, pero la actitud que reclama, que persigue nuestro corazón caído, se ve allí en el pedido de la madre Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Ella le preguntó a Jesús, bueno, en tu reino, ¿no? ¿Quién se va a sentar? ¿Cuál de mis hijos se va a sentar a la derecha y cuál se va a sentar a la izquierda?
aparte de la exhortación de Jesús dirigida a la madre, etc., es muy graciosa la actitud de los discípulos, ¿no? Se empezaron a pelear entre ellos y a discutir quién iba a ser el mayor, porque justamente eso está en el corazón caído. Lo que el Señor quiere traer a nosotros es humildad a través del poder de su Espíritu, para que tengamos la actitud totalmente opuesta y nos pongamos por debajo de Dios para obedecerle y de otros para servirle, básicamente. Y por último, es importante el capítulo 5 de 1 Pedro. Es muy importante porque menciona otra forma práctica en la cual la humildad se traduce en la iglesia local. Dice allí: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Igualmente, salto en la lectura, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es muy claro también el texto. Donde hay humildad, no hay conflictos con cuestiones de poder, de posiciones, de prestigio, de autoridad. Nadie se pelea por ver quién manda. Nos sometemos unos a otros. Los jóvenes se someten a sus ancianos, que yo estoy convencido que habla de pastores, porque este capítulo empieza hablando a los ancianos, a los líderes, a los pastores, y le dice: jóvenes, ustedes también, sujétense a sus pastores. Y el texto va más allá, porque no solo le habla a los jóvenes, dice que unos a otros nos sometemos, ¿no? Y que, aclara Pedro al final, esto es posible solamente cuando somos revestidos de humildad. Y a veces me pregunto, ¿cuántos problemas se evitarían en las iglesias si todos, en el poder del Espíritu, buscando al Señor, cultivando nuestras almas, nos revistiéramos de humildad, ¿no? Tremendo. La contracara, nuestro orgullo. Qué lucha, ¿eh? La gran lucha. ¿Alguien lucha con su orgullo? Levante su mano, por favor. Por eso, cuando pensé en el tema del panel, valores que tienen que ver con la salud de la iglesia, no podíamos dejar afuera la humildad, que no se enfatiza tanto, ¿no? Quizás porque nadie se atreve a hablar de la humildad, porque uno, si habla mucho de la humildad, deja de ser humilde, pero es algo que la Biblia enfatiza demasiado. Una última cosita. Hola. Que es interesante que ahí en el párrafo este de Filipenses que leí, ni bien explica Pablo cómo opera la humildad en la práctica, en nuestras relaciones con Dios, con los demás, menciona el ejemplo del Señor Jesús. Asombroso. Él, siendo Dios, se hace obediente, ¿no?, a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y haciéndose humano, toma la forma de un siervo. Ya está. De ahí para abajo a imitar el ejemplo de nuestro Señor. Sublime, sublime ejemplo. Ernesto, te considero uno de los hombres más temerosos de Dios, de muchos que el Señor me ha permitido conocer, y esa es mi pregunta para que puedas ministrar a la congregación aquí. ¿Qué es el temor de Dios? Porque parecería una debilidad, ¿no? Temor. Pero la Biblia habla como una virtud. ¿Qué es el temor de Dios y cómo eso se ve reflejado en una iglesia local? Si de manera sencilla podemos hablar acerca del temor de Dios como esa condición de reverencia ante Dios, un amor por Dios, pero un amor bíblico. El amor no es un sentimiento según la Biblia, sino que es una condición en la cual yo me someto al Señor y obedezco su palabra. Y reconocer que Él es Dios y que yo soy una criatura redimida, ¿sí? Y cuando pensaba si acerca del temor a Dios, el temor a nuestro Señor, es un reconocer cada atributo, cada perfección, cada una de sus atributos, y asombrarme y vivir bajo ese temor reverente, vivir bajo el Señor, que tiene que ver justamente con lo que decía el pastor Mariano, ¿no? Vivir bajo la poderosa mano del Señor, ese temor reverente. Y obviamente antes de Cristo ninguno de nosotros temíamos a Dios.
El apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 18, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ninguno de nosotros temíamos a Dios. Vivíamos en un estado de ignorancia voluntaria, rechazando a Dios, rechazando su palabra, en un estado de depravación total, y ninguno de nosotros teníamos respeto, amor, reverencia a Dios. Pero vemos la gracia de Dios, su misericordia, que Él fue quien nos buscó. Él tuvo misericordia y en su bondad Él nos reveló a nosotros, y de ser ignorantes pasamos a ser conscientes de su grandeza. De ser ignorantes pasamos a ver su majestad, su santidad, y le vemos y vemos también ahora nuestra condición de pecado. Y ahí pensamos y caemos de rodillas delante de este Dios santo. Y nos damos cuenta de que nuestro Dios es un Dios aterrador. Como dice el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Nos damos cuenta de nuestra enemistad con Dios, que somos incompatibles, no podemos tener comunión en esta condición. Tal como le sucedió al pueblo de Israel estando al pie del monte Sinaí. Ellos temblaban, estaban asombrados, estaban maravillados, tuvieron temor. Tal como le sucedió a Isaías cuando vio la visión de la gloria de Dios. ¿Qué hizo? Exclamó, soy pecador, mis labios están impuros. Tal como le sucedió a Pedro en su barca, estando ahí con el Señor, viendo el milagro. Y él no se maravilló de los peces que estaban ahí, sino que él vio que el Creador, el sustentador, el Dios hecho hombre estaba ahí con él. Y cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero ¿qué le dijo el Señor? No temas. ¿Qué nos dijo el Señor a nosotros? No temas, no temas. El Señor toma la iniciativa y nos ha reconciliado por medio del Señor Jesucristo, y ahora tenemos un temor genuino por Dios. Ya no un temor al juicio venidero, sino un temor reverente, un temor que es por medio del poder del Evangelio en nuestras vidas. Y ahora podemos nosotros temer a Dios, podemos tener un amor obediente, un amor que glorifica y que le quiere honrar en cada aspecto. Y en eso debemos nosotros abundar, debemos vivir en ese temor de Dios. Lutero lo llamaba temor filial, un temor como los niños tienen para con sus padres, ¿sí? Que en todo quieren agradar a sus padres, porque saben que ellos le dan amor, les dan seguridad, y el hijo quiere agradar y quiere obedecer, aunque le cuesta, porque sabe que en sus brazos hay amor y hay seguridad. De la misma manera nosotros debemos ir al Señor una y otra vez y poder gozarnos de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, y vivir bajo ese temor reverente. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y vos y yo debemos vivir en ese temor del Señor. Vos y yo no podemos incurrir en santidad si no vivimos en temor del Señor. Y quiero que busquen allí en sus Biblias, continuando con lo que decía el pastor Mariano, allí en el mismo capítulo de Filipenses 2, versículo 12, y quiero que vean esta conexión maravillosa con nuestra santidad. Si no vivimos bajo el temor del Señor en el día a día, no vamos a ser santos y no vamos a vivir en santidad. Y dice el apóstol Pablo, frente a la obra maravillosa de nuestro Señor, su humillación, su exaltación, dice el versículo 12, el capítulo 2, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, en vuestra santificación. ¿Cómo debemos ocuparnos? Con temor y temblor. Vos y yo debemos ocuparnos en nuestra santificación. Y cuando no tememos a Dios, comienzan los problemas. Cuando no tememos a Dios, dice el versículo 14, que comenzamos a murmurar, que comenzamos a tener discusiones. Dice el versículo 15, comenzamos a ser reprensibles, comenzamos a no vivir en pureza, justamente porque no nos ocupamos de la santidad, no nos ocupamos de vivir bajo el temor del Señor. Y respondiendo a la pregunta que decía el pastor Dardo, ¿qué iglesia vamos a hacer? Hay muchas iglesias hoy y vemos en nuestro país iglesias que se jactan
de ser megas iglesias, pero uno escucha, pisa y no hay temor de Dios ahí. Esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo teme a Dios porque ama a Dios. La pregunta es, ¿qué iglesia van a ser ustedes? ¿Van a vivir bajo el temor reverente del Señor? ¿Van a ocuparse de su santificación? ¿Van a valorar esta salvación tan grande que el Señor les ha dado? ¿Van a mirar una y otra vez cómo Él se humilló, cómo el Padre le exaltó? Y de esa manera ocuparse viviendo en el temor del Señor. Bien, gracias, Pastor Ernesto. Y tenemos a Enrique para cerrar nuestro tiempo. La iglesia de Cityville ha dado un paso de fe, Enrique, hace muy poco. A mí por lo menos me llamó mucho la atención porque no es una iglesia de tantos años, no es una mega iglesia, pero sin embargo se la jugaron. Y yo quisiera preguntarte, para aprender nosotros, ¿cómo fue esa experiencia de comenzar una nueva iglesia? ¿Qué ha añadido a ustedes? Más allá de que hay cosas que han entregado, pero ¿qué Dios ha añadido a la iglesia? Y contanos un poquito de esa experiencia. Gracias. Bueno, justamente este jueves se cumplió un año de los primeros inicios en Avellaneda. No creo que haya secretos, no creo que haya 5 cosas que creo que es confiar en el poder de la palabra de Dios. Pensaba en Colosenses, cuando Pablo escribe que da gracias a Dios, orando siempre por ellos, han oído de su fe, del amor que tienen por los santos a causa de la esperanza. Después de esta esperanza ustedes oyeron en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces, una de las cosas que me encanta de este episodio es, Pablo no conoce Colosas, no conoce la iglesia. Y lo que nosotros vemos es a Epafras, que no se sabe mucho, probablemente se convirtió durante el ministerio de Pablo en Éfeso, va a Colosas, predica y ¡pum! Y creo que acá es lo que radica el tema de confiar en el poder del Evangelio. Plantar una iglesia no es alquilar un local, no es hacer simplemente una reunión, es predicar a Cristo, predicar el Evangelio y dejar que el Evangelio haga lo que el Evangelio sabe hacer, que es salvar al pecador y edificar a los santos. Entonces yo creo que cuando uno se compromete con el Evangelio y con la palabra de Dios, entonces ahí uno tiene un éxito asegurado. Y quiero subrayar, éxito asegurado no es igual a números, no es igual a qué lindo el salón ni nada de eso. Éxito asegurado es salvación y edificación. Yo le dije a los hermanos en uno de nuestros primeros cultos, si en 10 años solamente somos nosotros, pero más a la imagen de Cristo, hemos tenido éxito. Porque el punto es que buscamos la palabra de Dios. Nuestra iglesia local no siempre ha querido y ha anhelado plantar iglesias. Desde el pastor Greg, que él ha sembrado mucho el entrenamiento de hombres, el deseo de plantar iglesias en el futuro. Es como la palabra nos muestra, uno riega, planta, el otro tiene el privilegio de cosechar. Entonces, mucho de lo que cosechamos es algo que Greg regó y plantó. Nosotros comenzamos con familias que vivían en esa zona y dimos un paso de fe porque quizá ustedes también han sentido la experiencia en Campana, acá en Villa del Parque, de familias que viajan
constantemente por años, 1 hora, 1 hora y media para congregar, para ser parte de una iglesia local, pero no tienen una iglesia cerca de su casa, y es un impedimento también para evangelizar, porque estás evangelizando y estás pidiéndole a la gente que vaya 1 hora y media para otro lado. Entonces comenzó siendo un grupito pequeño antes de la pandemia, con la pandemia se cortó, y luego el año pasado, en julio, dijimos, bueno, vamos a empezar esto, confiando en el Señor, confiando en el poder del Evangelio, sabiendo que no somos nada, como Pablo dice en Corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Solamente es el Señor, somos servidores. Como dijo Mariano, la humildad nos da una buena perspectiva de quiénes somos. Entonces, para que nadie se le suba el humo a la cabeza, somos meseros, portamos el mensaje del Evangelio y Dios usa el Evangelio en la vida de las personas. Cuando nosotros dejamos de hacer eso y nos ocupamos en otras cosas, perdimos el rumbo. Y algo que uno ve es esta idea del trago agridulce, porque nosotros enviamos 4 familias, miembros de Citibel, que amamos mucho. Esas familias aman mucho a la iglesia, y había mucho dolor, mucha tristeza por esa separación, pero es un gozoso sufrimiento, como me dijo mi amigo Félix, que también Willy lo conoce. Es un gozoso sufrimiento porque nosotros iniciamos con esas familias, hubo un poco de tristeza cuando los enviamos. Yo estoy en ambos lugares, así que también es raro para mí, pero cuando empezás a ver personas que no tenían iglesia, que no conocían más del Evangelio, que no veían cambio en sus vidas por décadas, empezar a ser transformadas, empezar a echar raíces en una familia de la fe, a ver el gozo en su rostro, lo que Cristo está haciendo en sus vidas, vos te das cuenta que no es algo que vos hiciste, es imposible. Yo no puedo cambiar mi terco corazón, no voy a cambiar el de otro. Pero si yo confío en el poder de la palabra, y algo muy importante, hermanos, cuando pensamos en plantar una iglesia o pensamos en hacer algo de eso, debemos pensar a 50 años. Es decir, Señor, si yo siembro, predico, discipulo, si hago esto simplemente por el suficiente tiempo, entonces vamos a cosechar. El trabajo del labrador, ¿no? Que tira por fe la semilla, riega y espera que Dios dé fruto. Y por el otro lado, por el lado de Citibel, no para de llegar gente. Entonces es como que uno dice, siempre me acuerdo nuestro interesante tesorero, decía, 4 familias que se van, va a mermar la ofrenda, ¿no? El mente de tesorero, ¿no? Y el Señor es muy bueno porque si bien 4 familias se fueron, muchas más familias empezaron a llegar, y nuevamente la responsabilidad de decir, bueno, esas familias que llegan también están necesitando el Evangelio. Entonces, es mucho trabajo. La realidad es que es mucho trabajo, y si no fuera por las familias miembros que se fueron de Citibel a servir conmigo en Avellaneda, sería una carga muy, muy grande. Entonces, la plantación la hace la iglesia, no es del individuo, es de la iglesia local. Y cuanto más miembros se interesan, se comprometen, apoyan, participan, la plantación, por decirlo de una manera, se hace más fácil, porque cuanto más trabajan, la carga es más repartida. Entonces, y creo que uno lo puede hacer con gozo, con alegría, y ver el fruto del Evangelio. Pero creo que principalmente pensaría en eso, ¿no? Uno no tiene que hacer una capacitación maravillosa o un doctorado en plantación de iglesias. Si bien si uno tiene la posibilidad de capacitarse, siempre es bueno. Pero tenemos el Evangelio, y tenemos la Biblia, y tenemos el Nuevo Testamento. Podemos plantar iglesias, podemos hacer la obra de Cristo y saber que Dios va a bendecir su palabra, y si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra,
vamos a experimentar esa bendición. Amén. Vale la pena. A mí me llamó la atención que en un momento de mucha debilidad de Enrique, solo, porque Greg te abandonó. De debilidad física, su cirugía, daños colaterales, Dios los impulsa a comenzar una nueva obra. En el momento humanamente menos indicado, pero ves el fruto de la fidelidad de Dios. Un comentario con respecto a eso es, creo que, siguiendo lo que Mariano mencionaba, Dios es tan bueno con nosotros que Él produce la debilidad necesaria para que Él se lleve más gloria. Entonces, como vos decías, en un momento de mucha debilidad, en un momento de física, de salud, de limitaciones por todos lados, Dios hace algo maravilloso y vos decís, es Dios. O sea, definitivamente. Y creo que eso es bueno porque cuando Dios nos permite saber que nuestra debilidad y nuestra humillación es el mejor terreno para que Él obre, entonces bueno me es haber sido afligido. Amén. Tenemos al hermano Luis Medina, que pronto va a enfrentar una cirugía. Enrique enfrentó una cirugía mayor y aquí está con nosotros en nuestra oración también por Luis y que el Señor haga su obra. ¿Querés agregar algo de plantación de iglesia, Willy? Y terminamos con eso. Estás en el frente de la batalla en este momento, ¿no? Podría agregar una frase muy famosa de John Piper, que dice, obviamente habla de misiones, pero misiones, plantación de iglesia, algo casi inseparable. Y él dice, las misiones existen porque la adoración no existe. Entonces, creemos que Dios tiene pueblo en muchas ciudades, en todas las ciudades, en todas partes, y necesitamos más iglesias que prediquen el Evangelio, que vivan de acuerdo al Evangelio, y Dios va a traer su pueblo. Como bien ustedes nos han dicho, eso requiere mucho sacrificio, requiere mucha entrega, pero finalmente vale la pena por amor al Señor y por amor a su nombre y para que muchas más personas lo puedan conocer. Amén. Oye, vamos a orar y vamos a cantar al Señor y algunas cosas más, pero sobre todo tenemos la centralidad de la mesa del Señor. Oramos y luego José Daniel viene y nos dirige una alabanza. Querido Padre, te damos gracias por todo lo que has ministrado a nuestras vidas, por nuestros hermanos, sobre estos asuntos, estos valores que están en tu palabra, Señor, están en tu carácter y que deseas que estén en tu iglesia también, Señor. Padre, ayúdanos a hacer iglesias bíblicas, a hacer iglesias humildes, con realmente discípulos que te teman y discípulos que estén dispuestos a dar pasos de fe, Señor. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por el Evangelio, gracias por esta tarea que nos has encomendado de hacer discípulos. Señor, gracias por mis hermanos, que tú les sigas sosteniendo en sus ministerios, en sus iglesias. Señor, que tú los guardes hasta el fin, que terminen de pie, Señor, con la espada en la mano, como el apóstol Pablo, Señor. Ese es el deseo de todo siervo tuyo, terminar bien la carrera, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.